Y por estas horas se está viviendo un hackeo a las licencias de conducir de todo el país. Entre las afectadas aparece la del presidente Javier Milei, la del ministro de Defensa Luis Petri y también la de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Los datos robados son precisamente de la Agencia de Seguridad Vial, que es la que otorga de una u otra manera la licencia nacional de conducir. Y ahí compartimos algunas de las imágenes, el presidente, de Patricia Bullrich y como también lo decías de Luis Petri. Hay que recordar que un robo de datos tradicional persigue un fin estrictamente económico que suele manejarse al menos en una primera instancia con sigilo para pedir luego una recompensa a la entidad afectada, ¿no? En este mar de datos hablamos de un precio aproximado de unos $3.000 de lo que ha sido este importante robo. Algo que marca también un antecedente, porque no hace mucho habían hackeado también la base de datos del RENAPER. Bueno, para entender un poco más, estamos trabajando con un especialista, Natalia Mejía Saldaña, para explicarnos, entender qué fue lo que sucedió y qué es lo que está en riesgo. Nati. Exactamente, bueno, veíamos estas imágenes de algunas de las fotos de los carnés de estas personas, bien mencionaban ustedes, el presidente Javier Milei, la ministra Patricia Bullrich, pero este grupo de hackers aseguró tener la información de más de 5,5 millones de conductores de todo el país. La información nos la va a brindar el presidente del Polo Tecnológico de la ciudad de Rosario para conocer un poco cómo se realizan este tipo de hackeos y bien como mencionaban mis compañeros, no es la primera vez que esto sucede. Efectivamente, no es la primera vez, es una práctica bastante habitual que muchas veces tiene un impacto muy grande como este, porque estamos hablando de algo que afecta a nivel nación, a nivel país, estamos hablando de las licencias de conducir. Otras veces son en ámbitos más privados. Hemos tenido casos en la ciudad, incluso de organismos privados que han sufrido robo de datos. Cuando hablamos de robo de datos, por ahí lo que tenemos que entender es como si fuese un elemento físico que se roba, es más o menos ese mismo paralelo, solo que los mecanismos tienen que ver con tratar de acceder a bases de datos, a lugares en donde están almacenados estos datos, que en el caso de las licencias de conducir tienen que ver con imágenes de frente y dorso de esas licencias de conducir y que luego eso se comercializa. Hoy los datos tienen un valor en sí mismo y son adquiridos por personas, por empresas que luego los utilizan. Es información muy sensible además porque es la información de una persona, o sea, tiene el documento, el domicilio, el grupo sanguíneo. Sí, por suerte estamos hablando de licencia de conducir y no otro tipo de documentación que pueda ser más riesgo. No hablamos de números de tarjetas de crédito o algún dato que implique alguna pérdida económica, pero sí es real que se hacen de cierta identidad, digamos, o al menos algunos datos personales. Eso viene sucediendo. Ignacio, ¿qué es lo que se pone en juego y cuál es el peligro de que se roben este tipo de datos? A ver, el principal peligro tiene que ver con la pérdida de datos personales y obviamente lo que responde a la violación de la privacidad. En el caso de las licencias de conducir tenemos domicilios, tenemos si somos donantes de órganos o no, con lo cual cuando uno piensa bien pareciese que no hay tanto riesgo, pero si uno empieza a pensar con las mentes de estos ciberdelincuentes, donde a veces se comercializan cosas oscuras, en lo que se conoce como la Deep Web muchas veces, donde hay una internet que tiene cierto aspecto un poco más turbio en algún punto, porque estamos hablando de temáticas muy complejas y muy difíciles, bueno, en esos casos tenemos un riesgo potencial alto porque se está accediendo a nuestra información privada. Ignacio, hay que hablar de que estos ciberdelincuentes evidentemente no son personas improvisadas, ¿no? Uno entiende que hace tiempo que se dedican a realizar este tipo de delitos y que hay que tener una importante background, ¿no? para poder realizarlos. Sí, hay que tener cierta experiencia. Obviamente acá se ha tratado también de dar un mensaje de vulnerabilidad que tienen ciertas instituciones, organismos públicos de la nación. De hecho lo han manifestado en términos de que es necesario la atención o la seguridad informática y lo han dejado como un mensaje, pero estamos hablando de claramente gente que no es improvisada, pero cuando hablamos de un ciberdelincuente
hablamos de una persona que sabe programar muy bien y que sabe técnicas informáticas para acceder y tratar de penetrar ciertos lugares que a priori parecen muy complejos, pero para estas organizaciones son bastante sencillos de acceder a esos datos. ¿Qué es lo que se debería tener en cuenta para que esto no suceda? Vos hablabas de una máxima seguridad en base a esto. ¿Qué es lo que vos creés? Porque todos los que nos están viendo, saber que muchos hackers tienen los datos de estos conductores. Bueno, lo que dijo el organismo es que en la medida en la que seguridad informática, el área que se encarga justamente de prevenir este tipo de situaciones, lo detectó, hizo un corte. Pasa que ese corte dejó que se filtraran algo así como unos 6 millones de registros. En términos absolutos estamos hablando de más de un tera, es mucha información, pero se dispararon las alarmas. Un poco tarde a mi entender, pero se dispararon las alarmas. Ignacio, preguntarte con respecto a eso, sí, ¿no? Que decía, se dispararon las alarmas. ¿Hay alguna responsabilidad también de los encargados del sistema, en este caso que forman parte de la Agencia de Seguridad Vial? Cuando digo responsabilidad es, no se actuó a tiempo, falló alguno de los sistemas de seguridad para mantener el secreto correspondiente en cada uno de estos datos. ¿Qué se sospecha al momento? Bueno, cada institución tiene un protocolo de seguridad. Ese protocolo de seguridad dispara ciertas alertas ante determinadas situaciones. Evidentemente, esta ha sido una que ciertos accionarios no pudieron detectarlo y cuando detectaron ya había cierta filtración. Imaginémonos un caño que tiene agua y se va agujereando y lo detectamos cuando ya empezó a filtrar. Bueno, es algo muy parecido. Acá hubo una filtración de ciertos datos. Se trató de controlar esa filtración, llegaron a hacerlo, pero ya hubo cierto resultante que se lo han llevado y lo tienen disponible y es lo que se está tratando de comercializar. En definitiva, en términos de rescate, generalmente la práctica es la misma. Se trata de tener un rescate monetario, económico, muchas veces pagado con criptomonedas para que no quede una trazabilidad de ese pago. Y es lo que se está solicitando, un equivalente a $3.000 aproximadamente. Eso se puede ver fácilmente en Internet. Sí, eso de hecho se estaba comunicando a través de una aplicación de mensajería que es Telegram. Telegram tiene lo que se conoce como canales y esos canales difunden información y se estaba difundiendo desde ese medio, es de donde se ha levantado un poco la noticia también y desde ahí luego generalmente estas transacciones van a lo que mencionaba antes, que son las internet profundas o las deep web, donde estas transacciones te van llevando adelante allí porque no hay trazabilidad, no hay forma de poder hacer un seguimiento y se entiende más seguro para lo inseguro justamente. Ignacio, que hayan publicado los datos de la ministra de Seguridad, del propio presidente y del ministro de Defensa, ¿se toma como una provocación, por así decirlo, de los hackers? Y a mi entender, yo creo que sí. Me parece que manifestar que pueden acceder a ese tipo de información y poner en extremado estado público que tienen ese tipo de datos tiene una intencionalidad desde ya. De hecho, el mensaje fue lo importante de tener seguridad informática o alguna agencia pública que atienda cuestiones vinculadas a ciberdelitos y el mensaje fue directo. De hecho, también hay de personas famosas o reconocidas también. Creo yo que el mensaje va por ahí, decir, puedo acceder a toda esta información y es como un primer paso, un primer alerta de comunicación de tratar de generar un impacto. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta allí la palabra del presidente del Polo Tecnológico de Rosario, de esta confirmación, de este hackeo de licencias de conducir de todo el país. Bien como mencionaba él, estamos a más de 6 millones que se dieron a conocer y que hoy están a la venta a través de Internet por un monto de $3.000. Claro, y esto es lo que hace sospechar que estaríamos hablando más que nada de un mensaje político más que realmente de una importante recompensa, porque por la cantidad de datos que se sacaron de ese lugar, claro, $3.000 da la impresión que es dejar un mensaje, más que el dinero en sí. Gracias, Nati.